¿Sabías que existe una pelea de boxeo tan polémica que un campeón mundial abandonó el ring en pleno combate y provocó que miles de fanáticos enfurecidos le tiraran verduras por considerarlo una traición nacional? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos sobre lo que realmente pasó esa noche en Tokio cambiará para siempre tu percepción del boxeo mundial. Quédate hasta el final porque te voy a revelar el detalle más impactante que la prensa internacional ocultó durante décadas sobre esta pelea. La fecha era 12 de diciembre de 1968 y en el corazón de Tokio se estaba gestando el escándalo más grande en la historia del boxeo internacional. Un argentino de aspecto frágil que fumaba cigarrillos antes de cada pelea y parecía más un empleado de oficina que un atleta profesional, estaba a punto de protagonizar una noche que sacudiría los cimientos del deporte mundial. Nicolino Loche, conocido como El Intocable, había llegado a Japón envuelto en una nube de desprecio y subestimación. Los expertos internacionales lo catalogaban despectivamente como un producto del Luna Park, insinuando que sus victorias en Argentina eran resultado de decisiones arbitrales favorables y no de verdadero talento. Esta percepción no era casualidad. Grandes campeones mundiales como Ismael Laguna, Sandro Lopopolo y Carlos Ortiz habían salido del ring quejándose amargamente después de enfrentarlo, declarando públicamente que Loche no daba pelea real y que solo podía ganar en Buenos Aires, nunca en territorio neutral. Pero había algo que estos críticos no sabían, algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible en el estadio Kuramae Sumo de Tokio. La mañana de la pelea, mientras Buenos Aires despertaba bajo una lluvia persistente, algo extraordinario sucedió en el hotel donde se hospedaba la delegación argentina. Loche se encontró casualmente con Jorge Cacho Fontana, el locutor comercial de Radio Rivadavia que transmitiría la pelea para toda Argentina. Fontana estaba revisando meticulosamente su carpeta de avisos comerciales cuando Loche, con esa curiosidad que lo caracterizaba, se acercó a preguntarle qué estaba haciendo. Lo que Fontana le mostró desencadenaría uno de los momentos más tensos de toda la previa del combate. Había preparado dos tandas comerciales completamente diferentes, una para celebrar una posible victoria de Loche y otra, significativamente más extensa, para consolar a Argentina en caso de derrota. La segunda opción incluía mensajes de aliento y agradecimientos por el esfuerzo realizado por el boxeador mendocino. Cuando Loche vio los textos preparados para su derrota, algo se encendió en sus ojos. Sin mediar palabra, tomó todos los papeles de la segunda opción y los destrozó meticulosamente frente a Fontana, mientras le decía con una tranquilidad perturbadora: «Estos no los vas a necesitar, Cacho». La convicción en su voz era tan absoluta que dejó al experimentado locutor completamente desconcertado. Este incidente, que parecía una simple anécdota, revelaba algo mucho más profundo sobre la mentalidad de Loche. Mientras todo el mundo apostaba contra él, mientras los expertos lo ridiculizaban y los medios internacionales lo ignoraban, él poseía una certeza interior que rayaba en lo sobrenatural. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, es crucial conocer a su oponente. Paul Takeshi Fuji no era un campeón cualquiera. Este hawaiano de ascendencia japonesa había construido un récord demoledor de 32 victorias, con 26 de ellas conseguidas por nocaut. Su pegada era legendaria en Asia y su condición física, impecable. Fuji representaba todo lo que Loche aparentemente no era: un atleta de manual, disciplinado, poderoso y con el respaldo total de su público local. El contraste no podía ser más dramático. Mientras Fuji entrenaba con la disciplina de un samurái, siguiendo rutinas militares y dietas estrictas, Loche mantenía hábitos que horrorizaban a cualquier preparador físico tradicional. Fumaba regularmente, evitaba los entrenamientos intensivos y prefería largas siestas a las sesiones de sparring. Su entrenador, Francisco Paco Bermúdez, había aprendido a trabajar con estas peculiaridades, pero el mundo del boxeo internacional las veía como señales inequívocas de falta de profesionalismo. La tarde del combate, Loche hizo algo que pasaría a la historia como una de las preparaciones más inusuales para una pelea de campeonato mundial. Mientras Fuji realizaba su última sesión de calentamiento con intensidad feroz, Loche decidió tomar una siesta de 2 horas en la mesa de masajes del vestuario. Su equipo lo despertó apenas 1 hora antes de subir al ring y su primera petición fue, como siempre, un cigarrillo.
Esta actitud aparentemente relajada contrastaba violentamente con la tensión que se respiraba en el estadio. 10.000 fanáticos japoneses habían llegado para presenciar lo que consideraban una defensa rutinaria de su campeón. Las apuestas eran tan desproporcionadas a favor de Fuji que muchas casas ni siquiera ofrecían cuotas para Loche. Los periodistas locales ya tenían preparadas crónicas celebrando la superioridad del boxeo asiático sobre el sudamericano, pero en Argentina la situación era completamente diferente. Sin transmisión televisiva satelital disponible, todo el país se preparaba para vivir la pelea a través de la radio. Las calles se vaciaron, los bares se llenaron de gente pegada a los aparatos de radio y en miles de hogares, familias enteras se reunieron alrededor de sus equipos Spica para seguir cada detalle del combate a través de las voces de Osvaldo Caffarelli en los relatos y Ernesto Cherkis Vialo en los comentarios. La transmisión radial tenía algo de épico y dramático que ninguna imagen podría igualar. La imaginación de los oyentes argentinos se encendía con cada descripción, cada exclamación, cada pausa significativa de los relatores. Era el boxeo en su forma más pura, pura emoción transmitida por ondas de radio atravesando medio mundo. Cuando finalmente llegó el momento de las presentaciones oficiales, el contraste físico entre ambos boxeadores era evidente para todos los presentes. Fuji lucía como un gladiador moderno, músculos definidos, mirada feroz, movimientos precisos y poderosos. Loche, en cambio, parecía casi frágil, con una complexión que algunos cronistas describirían posteriormente como chaplinesca, en referencia al icónico personaje de Charles Chaplin. El referí designado para el combate era Nick Pope, el mismo árbitro norteamericano que había oficializado las conquistas mundiales de Pascual Pérez en 1954 y Horacio Acaballo en 1966, también en Tokio. Esta coincidencia añadía una carga simbólica especial al momento, como si el destino hubiera conspirado para que el tercer campeón mundial argentino también fuera proclamado por las mismas manos. Cuando sonó la campana del primer round, lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas y predicciones. El Nicolino Loche que subió al ring esa noche no era el showman defensivo que el mundo conocía, no era el artista de los esquives imposibles, ni el maestro de las piruetas que enloquecían a los rivales. Era algo completamente diferente, algo que ni sus propios fanáticos habían visto jamás. Desde el primer intercambio, Loche adoptó una estrategia que sorprendió a todos los presentes, empezando por el propio Fuji. En lugar de retroceder y esquivar como era su costumbre, se plantó en el centro del ring y comenzó a lanzar su jab izquierdo con una frecuencia y precisión que rayaba en lo obsesivo. No eran golpes espectaculares ni devastadores, pero cada uno encontraba su marca exacta en el rostro del japonés. El público local inicialmente interpretó esta agresividad como desesperación. Pensaron que Loche, consciente de estar en territorio enemigo, había decidido apostar todo en los primeros rounds antes de que su falta de condición física lo traicionara. Pero conforme pasaban los minutos, quedó claro que esto no era desesperación, era la ejecución de un plan meticulosamente calculado. Round tras round, la izquierda de Loche trabajaba como un martillo preciso sobre el rostro de Fuji. No había descanso, no había pausa, no había variación. Era un bombardeo constante, sistemático, hipnótico en su repetición. Los expertos en ringside comenzaron a notar algo preocupante. Fuji no lograba encontrar una respuesta efectiva a esta táctica aparentemente simple. El campeón japonés, acostumbrado a pelear contra rivales que intentaban intercambios de poder o que se refugiaban en defensas pasivas, se encontraba completamente desconcertado ante esta versión de Loche. Cada vez que intentaba lanzar sus poderosos ganchos, se encontraba con la izquierda argentina llegando primero. Cada vez que buscaba el cuerpo a cuerpo, Loche se escurría con movimientos mínimos y regresaba inmediatamente a su trabajo de precisión quirúrgica. Para el cuarto round, algo extraordinario sucedió que quedaría grabado para siempre en la memoria del boxeo mundial. Fuji,
Frustrado por su incapacidad para conectar golpes significativos, lanzó un gancho desesperado con toda su fuerza. Loche no solo esquivó el golpe con un movimiento sutil de cadera, sino que el impulso del japonés fue tan violento que lo llevó directo contra las cuerdas, perdiendo completamente el equilibrio y cayendo aparatosamente al suelo sin que nadie lo hubiera tocado. La imagen de Fuji precipitándose de bruces contra las cuerdas y cayendo al canvas por su propia desesperación fue devastadora para la moral del público japonés. Los murmullos de preocupación comenzaron a extenderse por las gradas del Kuramae Sumo. Pero Loche aún tenía guardado su arma secreta. Durante 6 rounds completos, había trabajado exclusivamente con su izquierda, acostumbrando al ojo y a los reflejos de Fuji a un patrón específico. Había creado una falsa sensación de previsibilidad en su rival. Y entonces, en el 7º round, incorporó su mano derecha al arsenal. La derecha de Loche llegó como una revelación devastadora. Uppercuts que encontraban la barbilla de Fuji con precisión milimétrica, cross que atravesaban su guardia como si no existiera, directos que lo hacían retroceder hasta las cuerdas. La variación súbita en el ataque argentino completó la demolición psicológica del campeón japonés. Los rostros en las gradas del estadio comenzaron a cambiar. La confianza inicial se transformaba gradualmente en inquietud, luego en preocupación y finalmente en algo parecido al pánico. Fuji, el invencible campeón local, se veía cada vez más perdido, más golpeado, más alejado de la imagen de superioridad que había proyectado durante años. Para el 8º round, la transformación física de Fuji era evidente para todos. Sus ojos comenzaban a cerrarse por la hinchazón acumulada, su respiración se había vuelto laboriosa, sus movimientos perdían la fluidez y precisión que lo caracterizaban. El rostro que había entrado al ring con expresión confiada ahora mostraba signos inequívocos de derrota progresiva. El 9º round fue el comienzo del final. Fuji salió de su esquina como un hombre derrotado espiritualmente. Sus ojos estaban prácticamente cerrados por la hinchazón, su respiración era errática y sus movimientos se habían vuelto mecánicos, desesperados. Loche, en cambio, parecía crecer con cada intercambio, como si la resistencia del japonés solo lo motivara a intensificar su trabajo. Los golpes de Loche en este round fueron devastadores no por su potencia bruta, sino por su precisión implacable. Cada izquierda encontraba los ojos ya hinchados de Fuji, cada derecha lo hacía tambalearse contra las cuerdas. El argentino había logrado algo que parecía imposible. Había quebrado completamente la voluntad de pelear de un campeón mundial en su propio territorio. Cuando sonó la campana que terminaba el 9º round, Fuji caminó hacia su esquina como un zombie. Sus piernas apenas lo sostenían, su visión estaba completamente comprometida y su respiración era la de un hombre al borde del colapso físico. Su equipo lo recibió con desesperación, aplicando hielo frenéticamente en sus ojos mientras le gritaban instrucciones que él ya no podía procesar. Los segundos previos al 10º round se sintieron eternos en el estadio Kuramae Sumo. 10.000 personas contenían la respiración mientras observaban a Fuji recibir atención médica en su esquina. Las cámaras de televisión japonesa mostraban primeros planos de un rostro deformado por la hinchazón, de ojos que ya no podían abrirse, de un campeón que parecía haber envejecido 10 años en 30 minutos. Cuando el referí Nick Pope se acercó a la esquina de Fuji para verificar su condición, la tensión en el aire era palpable. Los miembros del equipo japonés intercambiaban miradas de desesperación. Sabían lo que todos los presentes estaban comenzando a comprender. Su campeón ya no podía continuar. Y entonces sucedió lo impensable. Cuando sonó la campana para el 10º round, Paul Takeshi Fuji permaneció sentado en su banquillo. El campeón mundial, el orgullo del boxeo asiático, el hombre que había noqueado a 26 rivales, decidió no salir a pelear. La rendición era oficial. El silencio que siguió a esta revelación duró apenas unos segundos antes de que el estadio explotara en una cacofonía de emociones contradictorias. Los abucheos eran ensordecedores. Verduras, naranjas y diversos objetos comenzaron a llover hacia el ring. Miles de fanáticos japoneses no podían procesar que su héroe hubiera tomado la decisión de rendirse sin terminar la pelea. Mientras tanto, en Buenos Aires,
Las campanas de todas las iglesias comenzaron a sonar simultáneamente cuando Osvaldo Caffarelli gritó por radio las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria deportiva argentina. Parece que no sigue Fuji, parece que no sigue. Nicolino Loche, campeón del mundo. Miles de bocinazos aturdieron el centro de la capital federal en una celebración espontánea que se extendió durante horas. En el ring de Tokio, Nick Pope levantó la mano de Nicolino Loche proclamándolo nuevo campeón mundial de peso superligero. El mendocino, que había llegado como el gran subestimado, el fumador que parecía más un oficinista que un atleta, el supuesto producto de decisiones arbitrales favorables, acababa de demostrar de la manera más contundente posible que era, sin lugar a dudas, el mejor boxeador de su división en el mundo entero.